Muy buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Daniel Mera. Yo le voy a explicar lo que son las funciones hash. Primero tenemos qué es una función hash. Estas funciones hash son métodos de búsqueda que se aplican a los arreglos. Estos arreglos no necesariamente tienen que estar ordenados. Y además estas funciones nos ayudan mucho para reducir el tiempo de la búsqueda y nos permiten localizar los elementos de forma directa. ¿Cómo trabajan las funciones hash? Bueno, estas funciones transforman una clave dada en una dirección o índice. Eh, este índice permite acceder directamente al elemento que se quiere y es un número que esté dentro del tamaño del arreglo. ¿Ya? Aquí podemos ver primero dos ejemplos de dos problemas sin utilizar funciones hash. En el primero nos pide almacenar información de 100 alumnos con un número de matrículas que van del 1 al 100. Aquí es bastante fácil, crearíamos un arreglo de tamaño 100 y asignaríamos uno a uno los alumnos según el número de la matrícula. Pero en cambio, en el siguiente ejemplo, tenemos que almacenar la información de 100 empleados según el número de seguro social, donde este número contiene 11 dígitos. Aquí ya se vuelve muy ineficiente crear un arreglo de estas dimensiones para poder asignar uno a uno los empleados. Entonces aquí es cuando se entran las funciones hash. Estas funciones hash en general pueden aplicarse en tres casos. Cuando se tienen claves que no corresponden como índices, como pueden ser las claves alfanuméricas, o cuando son valores demasiado grandes, como vimos anteriormente, el ejemplo de los empleados, o cuando no corresponden no se corresponden los índices de los arreglos. La función hash transforma las claves para obtener una dirección apropiada, como ya mencioné anteriormente, y genera posiciones diferentes para dos claves diferentes. En los casos de que se genere una misma dirección para dos claves diferentes, o- em, sucede lo que se llama una colisión. Estas colisiones tienen también sus métodos para poder resolverse y es muy importante saber qué función hash aplicamos y tener un método para resolver estas posibles colisiones. A continuación les voy a explicar algunas de las funciones hash que existen. La primera es la función hash por módulo división. Esta consiste en tomar el residuo de la división de la clave entre el número de componentes y el arreglo. Como podemos ver aquí, su fórmula es de el módulo de entre k y n más 1, donde k es la clave y n es el total de elementos. Aquí se debe considerar mucho que, bueno, en general todas las fórmulas se les va a sumar 1 para poder tener valores entre 1 y n. Y en este caso, n preferiblemente tiene que ser un número primo o el número primo más cercano. Ya vamos a ver por qué. Tenemos el ejemplo donde se supone un arreglo de tamaño n igual a 100 y las direcciones que se deben asignar a los elementos, obviamente, van a ser números que van del 1 hasta el 100. Consideramos la clave K1 igual a 7259 y K2 igual a 9359. Originalmente, si tomamos el tamaño de n igual a 100 y lo aplicamos en la fórmula, vamos a tener que, por ejemplo, para cada uno, el módulo entre 7259 y 100 más 1 es igual a 60. Y para cada 2, el módulo entre 9359 y 100 más 1 es igual a 60. Aquí podemos ver que eh, se da una colisión y debería ser resuelta a través de un método de colisiones que ya veremos más adelante, pero si tomamos en cuenta de lo que dije anteriormente, de que n tiene que ser un número primo, el número primo más cercano a 100 es 97. Entonces, aplicando la fórmula con este 97, podemos ver que ahora ya las claves ya no son iguales, ya no se da una colisión y nos da una clave diferente para K1 y para K2. Luego tenemos la función hash cuadrado. Esta consiste en elevar al cuadrado la clave y tomar los dígitos centrales como dirección. La fórmula es bastante simple, es la SK, que es la clave que estamos buscando, que queremos insertar, es K al cuadrado, tomamos los dígitos centrales más 1. Y podemos ver el ejemplo del arreglo de tamaño 100 con las mismas claves K1 y K2, donde podemos ver que este es el valor de K1 al cuadrado y este es el valor de K2 al cuadrado. Aplicamos en la fórmula. Entonces tomamos para K1 los dígitos centrales de K1 al cuadrado, que sería el 9 y el 3,
un 93, más uno igual a 94. Y para K2, los dígitos centrales de K2 al cuadrado es 9 y 0, 90, más uno que es igual a 91. Que tener en cuenta el tamaño del arreglo, porque en este caso necesitamos números que vayan del 1 al 100, por eso se tomaron eh, números de dos dígitos, que efectivamente 94 y 91 están entre 1 y 100. Pero en el caso de que tengamos, por ejemplo, un arreglo de tamaño 1000, se debería tomar números de hasta tres dígitos para que estén dentro de ese rango. Luego tenemos la función hash por plegamiento. Esta consiste en dividir la clave en partes, tomando igual número de dígitos, aunque la última parte puede tener menos. Ya vamos a ver esto cómo es. Estas partes, perdón, eh, se operan por sumas o restas y luego se toman los números menos significativos. Esta es la fórmula para esta función, donde la clave K está formada por los dígitos de 1, de 2 hasta de n, tal que se toman los dígitos menos significativos de estas separaciones más 1. Aquí podemos ver una aplicación en el ejemplo anterior del arreglo tamaño 100 con las mismas claves K1 y K2, donde primero para K1 vamos a dividirla en dos partes iguales. La dividimos por la mitad y nos da los números 72 y 59. La suma de estos dos números es 131. Eh, Tomando los dígitos menos significativos, sería solo 31 más 1, 32. Igual para K2, lo dividimos en dos partes iguales, nos da el 93 y 59. La suma de estos números es 152. Tomamos dos dígitos menos significativos, sería solo el 52 más 1, 53. Estas claves, igual que en la anterior función, eh, vemos que están entre el 1 y el 100 y hay que tener una vez más en cuenta el tamaño del arreglo, porque si tuviéramos, por ejemplo, el arreglo de tamaño 1000, ya no se tomarían solo los dos últimos dígitos menos significativos, sino los tres dígitos menos significativos. Luego tenemos la función hash por truncamiento. Esta consiste en tomar algunos dígitos de la clave y formar con ellos una dirección. Eh, Aquí tenemos una vez más que la clave K está formada por los dígitos de 1, de 2 hasta de n, tal que se deben elegir los dígitos de toda esta serie de dígitos y luego más 1. Esta función es muy arbitraria porque se pueden tomar de diferentes formas los dígitos para sacar diferentes direcciones. Como podemos ver, se puede tomar dígitos de las posiciones pares o impares e incluso unir estos dígitos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenemos el ejemplo del arreglo tamaño 100, las claves K1 y K2, en donde vamos a elegir cualquier dígito de estas dos claves. Aquí podemos ver que para este ejemplo se toman el primer y el tercer dígito de la clave, que para K1 sería el 7 y el 5, un 75, y para K2 serían 9 y 5, el 95. Se le suma 1 y las direcciones finales es 76 y 96, agrupadas en estos dígitos de izquierda a derecha. 7 y 5 agrupadas de izquierda a derecha, 65. 9 y 5, 95. Eh, Muy bien. Hay que tener en cuenta que todas estas funciones hash presentadas no van a tener solamente, bueno, no es que funcionan solamente con números, también pueden existir claves alfabéticas o alfanuméricas. Y cuando se tienen este tipo de claves, se tienen que transformar estas letras en números. Por ejemplo, aquí hay una transformación que se suele hacer, de transformar según el orden, un orden alfabético. eh, según el orden alfabético se transforma en la posición que estén. Por ejemplo, la A sería el número 1, 01, la B sería 02, C 03 y así hasta el Z, que sería el número 27. Por ejemplo, si tuviéramos una clave alfabética A de AM, su equivalente numérico sería, como podemos ver aquí, A es 01
La D es 04 y la 01, entonces la clave sería 010401. Si en cambio tuviéramos esta clave alfanumérica que es Z4F21, transformamos la Z que es 27 y el F que sería 06 y el equivalente numérico de esta clave nos quedaría como 27 4 06 21. También está la alternativa de utilizar los valores decimales que tiene cada carácter según el código ASCII, pero esto ya es un poco a libertad de quien esté transformando estas claves. Muy bien, a continuación voy a explicar las soluciones que se pueden dar a a las colisiones, perdón. Como ya mencioné anteriormente, estas colisiones se dan cuando una misma dirección se intenta dar a dos claves diferentes. Usualmente el resolver estas colisiones suele ser costoso, por lo que se recomienda eh, tomar una función hash que sea muy, ¿cómo decirlo?, confiable para que no se ocurran tanto estas colisiones. A continuación se van a presentar tres métodos más utilizados, que son los de reasignación, arreglos anidados y encadenamiento. Primero, para las soluciones de reasignación, existen varias formas en las que se puede arreglar estas colisiones por este método, pero se van a presentar a continuación tres formas de reasignación: la prueba lineal, la prueba cuadrática y doble dirección hash. La primera, la prueba lineal, consiste en que cuando se detecta la colisión, se recorre el arreglo secuencialmente a partir del punto de colisión, buscando al elemento. Esta búsqueda se detiene cuando encuentra el elemento o cuando encuentra una posición vacía. Aquí se trata a los elementos, perdón, al arreglo como una estructura circular, en donde si llega al final del arreglo, la búsqueda volverá al inicio para comenzar una vez más a recorrer todo el arreglo. Aquí tenemos un ejemplo donde sea un arreglo unidimensional de 10 elementos, donde se busca insertar la clave 25, 43, 56, 35, 54, 13, 80 y 104. De manera que usando la función hash de módulo, que era K, que sería el módulo de K y 10, donde 10 es el tamaño del arreglo, más 1. Y se obtiene la siguiente tabla. Podemos ver que aquí, al aplicar esta fórmula con las siguientes claves, nos dan algunas claves que tienen una misma dirección. Entonces aquí van a ocurrir algunas colisiones. Podemos ver primero que, por ejemplo, con el 25. Primero se añade el 25 en la dirección 6, todo tranquilo. Pero luego se quiere añadir la clave 35 en esa misma dirección 6. Entonces, según lo que nos decía esta prueba lineal, se va a seguir recorriendo uno a uno los espacios del arreglo hasta encontrar un espacio vacío donde se pueda añadir este 35. Como podemos ver acá, eh, este, desde la dirección 6 se va recorriendo uno a uno y en la posición 8 se encuentra un espacio vacío donde añadir este 35. Y así con cada uno de los elementos podemos, podemos ir viendo que de la dirección donde se iba a poner originalmente, se desplazan hasta un espacio vacío en donde pueden estar, donde ya no puede ocurrir una colisión. La siguiente es la prueba cuadrática. Este método es similar a la prueba lineal, pero con una diferencia. En la prueba lineal nosotros recargamos uno a uno las posiciones del arreglo, es decir, que a la dirección original íbamos sumando uno cada vez que intentábamos hacer una nueva reubicación. Aquí en cambio vamos a tener un índice i que inicialmente es 1 y por cada intento de reubicación este índice se va a aumentar y el índice, según la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado.
¿ya? Entonces, en el primer intento tenemos d más 1 elevado al cuadrado, que es 1. En el segundo intento tendremos d más 2 elevado al cuadrado, que es 4. El siguiente intento tendremos d más 9, que es 3 elevado al cuadrado, donde esta d es la dirección original que teníamos. Aquí tenemos el ejemplo de la arreglo unidimensional de 10 elementos, donde se usa una vez más esta función módulo, y nos queda la siguiente tabla con las direcciones, donde podemos ver igual una vez más que ocurren algunas colisiones. Usando esta prueba cuadrática, tenemos, por ejemplo, que el número 25 se añade a la dirección 6, pero luego el número 35 nuevamente queremos añadirlo a esta dirección 6 y no se puede. El primer intento y será igual a 1. Entonces necesitamos que sea 1 al cuadrado, que bueno, sigue siendo 1. Para aplicar a la fórmula sumamos la dirección original, que es 6. Vemos aquí el 35 es 6, más el i al cuadrado, que es 1 al cuadrado 1, igual a 7. Esta es la nueva dirección donde debemos intentar eh, reubicar esta clave. Pero podemos ver que la dirección 7 también ya tiene una clave ya asignada. Entonces vamos a hacer un segundo intento de reubicación. Entonces i sube a 2, entonces sería 2 al cuadrado. Y por la fórmula tenemos 6 más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces 6 más 4 es igual a 10. Eh, este 10 es la nueva dirección donde debemos ubicar este 35. Y podemos ver que el 10 no tiene ninguna clave asignada. Entonces el 35 se quedaría en esta dirección 10. Aquí podemos ver ya un gráfico donde se ve cómo se reubican todas estas direcciones, donde aquí, por ejemplo, este 43 está ubicado en la dirección 4. El siguiente que quiere ubicarse en la dirección 4 es el 13. Entonces, como no puede estar aquí, sería 4, bueno, según la fórmula de d más i al cuadrado, sería 4 en el primer intento más 1 al 5, no se puede. En el segundo intento, 4 más 4, 8. Como podemos ver, si se puede, entonces el 13 se queda en el 8. Y así para cada clave. Podemos ver aquí, en el caso de la dirección 6, hay un tercer número que se quiere añadir a esa dirección, que es el 55. Pero como pudimos ver antes, al segundo intento en la dirección 10 ya se ubicó el 35. Entonces, como ya se termina el arreglo, vuelve a iniciar desde el principio y se ubica en una posición vacía que encuentra. Luego tenemos la doble dirección hash. En el momento de que se detecta una colisión, se genera otra dirección aplicando la misma función hash a la dirección previa obtenida. Eh, este proceso se detiene cuando encuentra el elemento o una posición vacía, como las anteriores. Y aquí cabe mencionar que no es necesario aplicar siempre la misma función hash. Puede ser una función diferente a la aplicada en primer lugar. Tenemos, bueno, aquí una vez más el ejemplo de la dirección unidimensional, perdón, un arreglo unidimensional de 10 elementos, utilizando esta función hash módulo, ¿ya? En donde al principio es el módulo entre k y 10, pero se crea también una función h', donde calcula las direcciones alternativas en caso de una colisión. Esta dirección ya no toma simplemente k, sino toma d, que es la dirección previa, y le suma 1. Vuelve a ser un módulo con 10 y suma 1. Bueno, aplicando esta fórmula para todas las claves, se tiene esta siguiente tabla, ¿ya? Donde podemos ver aquí, igual que antes, el 25 y 35 tienen una colisión en la dirección 6. Entonces, el 25 se ubica primero en la dirección 6 y el 35 es el que se tiene que reubicar. Entonces, aquí en esta reubicación utilizamos esta segunda fórmula del h'. Entonces,
Al principio se tomó el 35 para hacer este módulo y al final nos dio la dirección 6. Luego, en la reubicación vamos a tomar esta dirección 6 y vamos a aplicar la fórmula de la dirección más uno, en este caso es 7. Y este 7 va a ser módulo con 10 más uno y nos da una nueva dirección 8. Aquí podemos ver que la primera vez que se intenta hacer la reubicación se quedó en 8. Próximamente, si es que hay alguna otra clave que quiera ubicarse en esa misma eh, dirección, como es el caso del segundo intento de reubicación de la clave 13, se tiene que volver a hacer otro intento de reubicación hasta que dé una clave, perdón, una dirección que esté vacía. Aquí podemos ver, según la tabla, cómo están posicionadas eh, las claves y cómo se movieron las claves de donde iban a ir originalmente. Tenemos ahora lo que son los arreglos anidados. Esta forma de resolver colisiones consiste en que cada elemento del arreglo tenga otro arreglo en el cual se almacenan los elementos que colisionan. Este método presenta un problema a solucionar, que es el que se debe tener en cuenta el tamaño del arreglo que se va a crear para que tenga un equilibrio entre el costo de memoria y la cantidad de los valores que se quiere almacenar. ¿Ya? En el ejemplo otra vez del arreglo unidimensional de 10 elementos, usando esta función módulo, se tiene la siguiente tabla. Esta tabla ya hemos visto, pues tiene algunas colisiones y utilizando estos arreglos anidados, tenemos la siguiente tabla, donde podemos ver que es una tabla de con distintas dimensiones para que en la parte vertical se vayan añadiendo los arreglos que no tienen colisiones. Ay, perdón, las claves que no tienen colisiones dentro del arreglo. Pero en el caso, por ejemplo, del 4 5 de las direcciones 4 5 y 6 existen colisiones. Entonces, no se reubican como los anteriores métodos, sino que se van añadiendo en arreglos junto a esa dirección. Por ejemplo, tenemos aquí el 43, que se ubica primero en la dirección 4, luego de la clave 3 si quiere ubicarse también en la dirección 4 y se añade al lado en un arreglo dentro de esa dirección. Tenemos también lo que es los encadenamientos, que consiste en que cada elemento del arreglo tenga un apuntador a una lista ligada, la cual se irá generando y almacenando los valores que colisionan. Este puede ser, bueno, ya lo vamos a ver gráficamente, puede ser similar al anterior, pero tiene la ventaja de que aquí es más dinámico por estas listas ligadas. ¿Ya? Tenemos eh, esta ventaja. Pero como desventaja se tiene el hecho de que ocupa un espacio adicional al de la tabla y exige el manejo de las listas ligadas. Y si estas listas crecen demasiado, pues ya no tiene bueno, ya no tiene sentido estas funciones porque pierde la facilidad de encontrar los elementos. Aquí podemos ver gráficamente cómo serían estas listas encadenadas, en donde en una dirección que tenga una colisión, se va a crear un nuevo espacio para añadir ese elemento que colisiona. Y así, si es que tiene más colisiones en la misma dirección, se va creando más espacios. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro arreglo unidimensional de 10 elementos, utilizando la fórmula, la función módulo, en donde tenemos la misma tabla resultante con algunos elementos que colisionan. Podemos ver que eh,
Por ejemplo, aquí en la posición 4 primero se ubica el 43. Luego, la clave 13 también se quiere ubicar en esta edición 4 y crea esta colisión. Entonces se crea esta, esta lista ligada, ¿ya? Para añadir este 13 en un espacio, en un nuevo espacio. Muy bien, ahora bueno, les voy a mostrar un poco eh, de forma rápida lo que sería una implementación de estas funciones, donde tenemos aquí un proyecto, ¿ya? Donde tenemos dos clases, la clase principal y la clase hash. En esta clase principal, bueno, se tiene lo que son los menús, ya para llamar a las distintas, bueno, para crear el arreglo, para llamar a los distintos módulos por los que se quiere eh, ordenar los elementos, ¿ya? Y luego tenemos la clase hash. Esta clase hash va a crearnos el arreglo, en este caso es un arreglo de tipo string, en donde inicialmente todos los elementos eh, van a estar con la palabra vacío, ¿ya? Tenemos métodos para ingresar las claves, para ir ingresando una a una las claves. Tenemos el método para la función hash módulo, para la función hash cuadrado. Tenemos para la función hash de plegamiento, la de truncamiento y finalmente un método para, bueno, métodos para solucionar las posibles colisiones que se puedan dar. Aquí como podemos ver, se llama otro método para tener un nuevo menú y elegir de qué forma queremos solucionar esta colisión. Ya, entonces aquí eh, se, mm, se soluciona por por estas diferentes formas, ¿ya? Tenemos la opción uno que es prueba lineal, que se soluciona aquí mismo. La prueba cuadrática igual se soluciona aquí mismo. Tenemos la doble dirección hash y finalmente lo que son los arreglos anidados y los encadenamientos, que igualmente tienen sus métodos separados y métodos para la salida de los anidados y salida de encadenamientos y finalmente una salida general para mostrar las claves. Vamos a ver ejemplo de cómo se ejecuta la implementación. Entonces, primero creamos un arreglo, no sé, por ejemplo, en tamaño 10 para insertar la clave 15 y una clave 53. Ya, vamos a seleccionar primero por el hash módulo. Y como podemos ver aquí, se nos ha eh, añadido estas claves ya a las direcciones 15, perdón, a las direcciones 6 y 8. Eh, bueno, luego si es que creamos el mismo arreglo y y lo em, asignamos esta vez por la función de hash cuadrado, nos va a dar que ahora el 53 se añadió a la dirección 0 y el 15 a la dirección 2. Luego, si, bueno, creamos otra vez el mismo arreglo y esta vez asignamos los elementos por plegamiento. Vemos que, bueno, aquí coincidió y nos asignó otra vez a las direcciones 0 y 2. Y finalmente, em, vamos a probar por la función de truncamiento, que nos asigna en cambio a las direcciones 3 y 5. Y listo, eso creo que sería todo. Muchas gracias.